vamos a hablar sobre la potestad penal. La potestad penal básicamente, partamos hablando que la titularidad de la potestad penal no fue siempre en el Estado. Por ejemplo, teníamos los pueblos germánicos donde inicialmente la pena, la condena, el castigo era realizado por los mismos miembros de la comunidad. Y luego los romanos pasarían los delitos a ser un rol del Estado. Y es que actualmente la potestad penal es esencial para la idea de soberanía. Y bueno, continuando hablando ahora sobre la legitimidad del derecho penal, es que acá se ve la protección de bienes jurídicos como la función de la pena. La protección de bienes jurídicos es porque básicamente el derecho penal es un medio de control social. El derecho penal es un medio de control social, ya que esto asegura la convivencia pacífica entre las personas. Y la función de la pena, hablando de esto, es que los sistemas penales contemplan dos formas de sanción. La pena y la medida de seguridad. La pena, y es importante saber esto, es que es un castigo para la persona luego de imputarle la realización culpable. Es decir, una persona que es culpable. Aquí no interesa la culpabilidad en la pena. En cambio, en la medida de seguridad no nos centramos mucho respecto a si es culpable o no, sino que se busca proteger a la comunidad del peligro del autor, puede ser o no culpable. Ahora vamos a ver las justificaciones de la legitimidad del derecho penal. Y es que aquí vamos a tener la teoría retributiva y la teoría preventiva. En donde la teoría preventiva se va a subdividir en la teoría de prevención general, la teoría de prevención especial y la teoría mixta. Partiendo con la teoría retributiva, es que la pena debe ser impuesta en consideración de un delito. En mi opinión, esta es la más lógica, claro. En donde la pena va en relación con el delito. En cambio, en la teoría preventiva, acá básicamente la pena es legítima en consideración a su utilidad. Y es que, como dijimos, dentro de la teoría preventiva vamos a tener la teoría de la prevención general, la teoría de prevención especial y la teoría mixta. En la teoría de prevención general, como estaba diciendo, la pena debe ser útil como función inhibitoria de la tendencia delictiva de la sociedad. Es que la pena debe imponerse con el objetivo de prevenir la comisión de delitos a nivel social. Eso es lo que nos importa. La teoría de prevención general, básicamente, lo voy a repetir, dice que la pena debe imponerse la comisión de delitos a nivel social. En cambio, la teoría de prevención especial dice que la pena debe imponerse con el propósito de que la persona que ha delinquido vuelva a cometer delitos al futuro. Y luego la mixta combinan elementos tanto de la especial como la general, básicamente utilizando un equilibrio entre justicia y la utilidad de esta. Y ahora pasamos a los estudios políticos criminales ante el derecho penal. Es que vamos a tener distintas perspectivas, como es la perspectiva abolicionista, la perspectiva resocializadora y la perspectiva garantista. Respecto a la primera, sobre la perspectiva abolicionista, propone la eliminación o reemplazo por otro mecanismo no punitivo que permita asegurar la convivencia social. Básicamente ve el castigo no como una opción, intentar evitarlo, reemplazarlo por otro medio para asegurar la convivencia social. Ya que acá justifican que el delito, en la perspectiva abolicionista, aquí dicen que el delito no existe como tal, sino que surge como una conducta delictiva y se le atribuye un estatus criminal. Luego tenemos la perspectiva resocializadora, donde básicamente, y esta es muy criticada, lo que se busca es que la potestad punitiva se legitima en la medida que se oriente a buscar la reinserción social del delincuente. Esta perspectiva se abandona debido a su fracaso. Esto es muy importante saberlo. La resocializadora es abandonada por su fracaso. ¿Por qué? Puesto que para ser reinsertado solo puede ser exitosa en medida de que la persona lo haga voluntariamente, ya que aplicarlo de manera forzada iría en contra de la dignidad humana, y aunque fuese forzado tampoco funcionaría correctamente. Es por ello que no tiene mucho éxito. Luego tenemos la perspectiva garantista, y donde básicamente la potestad punitiva del Estado se legitima en medida que respete las garantías del Estado de Derecho. Y entre todas estas, las más predominantes sería la garantista. Pero esta misma, la garantista, se fragmentaría por el minimalismo y el expansionismo. Propiamente tal, como lo dicen sus palabras, el minimalismo es un sector que busca la reducción del alcance del derecho penal. Y el expansionismo es aquel sector que busca una ampliación del alcance del derecho penal por parte del Estado. Y luego también tenemos la perspectiva defensivo-punitivista, que es también llamada populista. Según esta opinión, la sociedad moderna se ha caracterizado como una sociedad de riesgos,
Esta corriente básicamente pone énfasis en la reacción frente a la peligrosidad. Y es por eso que el fundamento de esta perspectiva es controlar los delitos es importante para asegurar una seguridad. Lo cual es una demanda muy urgente en la sociedad, que incluso se ve en la actualidad. En donde básicamente esta corriente, la defensiva punitivista, le da un rol especial a la víctima, protagónico. Y es que por ello es que esta perspectiva va hacia inclinarse a dar condenas mucho más graves o más potentes, no sé qué hablar a utilizar correctamente, pero se entiende la idea, al delincuente. Ahora vamos a hablar de las limitaciones a la potestad del Estado, porque ahora estamos viendo las justificaciones, las perspectivas, entre otras partes, anteriormente. Ahora vamos a ver las limitaciones de la potestad del Estado. Bueno, potestad penal. Los límites a la potestad penal son aquellos principios que tienen como objeto garantizar los derechos de las personas frente al Estado. Ya que el Estado tiene este poder punitivo o lo que sea, bueno, los límites a la potestad penal tienen como objeto garantizar que los derechos de las personas sean protegidos, garantizados frente a este poder punitivo. Y es que por eso tenemos los límites formales y materiales. Los límites formales básicamente son aquellos que limitan las regulaciones, son aquellos que limitan las fuentes y el procedimiento por el cual mediante se crean y aplican las normas penales. Es decir, regulan las fuentes y el procedimiento nuevamente de cómo se aplican y cómo se crean las normas penales. Donde básicamente, al igual como hablamos de los límites a la potestad penal del Estado, es que se ejerza, que el poder punitivo del Estado se ejerza en el marco del Estado de Derecho, respetando los derechos y garantías de las personas. Y de esta manera, evitando arbitrariedades cuando nos referimos al proceso, por ejemplo. Bueno, también en las fuentes. Y es que dentro de los principales límites formales hay que tener claro estos: el principio de legalidad, las garantías procesales y jurisdiccionales, la prohibición de leyes penales en blanco absolutas y esas. Ahora, hablando del principio de legalidad, básicamente este es que ninguna conducta puede ser sancionada ni se puede imponer una pena que no esté previamente establecida. Y aquí viene la frase nullum crimen nulla poema sine lege. No me da bien el latín, pero si saben y se lo saben pronunciar bacán, bacán. Y es que el objetivo del principio de legalidad es evitar la arbitrariedad, garantizando que las penas y los delitos estén previamente establecidos por normas claras, preexistentes y de acceso público. Pero este principio se descompone en varios subprincipios del principio de legalidad: la reserva de la ley, la exclusión de la analogía, la irretroactividad de la ley penal desfavorable y la taxatividad, que creo que lo vamos a ver más profundo más adelante. Déjeme revisar. No, básicamente tenía razón, sí. Y es que bueno, respecto al primer subprincipio del principio de legalidad, porque estamos contextos para ordenar un poco la cabecita, estamos hablando de los límites punitivos de la potestad penal del Estado, y dentro de este tenemos límites formales y los límites materiales. Dentro de los límites materiales nos encontramos el principio de legalidad. Y acá dentro del principio de legalidad vamos a ver estos subprincipios que son muy importantes. La reserva de la ley. Según este principio, y lo voy a leer textual, la ley es la única fuente admisible en el campo del derecho penal. Esto quiere decir que básicamente solo una ley formal, es decir que es emanada del poder legislativo, puede tipificar delitos y establecer penas. Acá una pregunta pilla que puede ocurrir para el examen son los decretos con fuerza de ley. Y los decretos con fuerza de ley, no pueden ser utilizados como fuentes para el establecimiento de delitos y penas. Bueno, y aquellos promulgados anterior a la Constitución de 1980 son admisibles mientras no vayan en contra de lesiones los derechos y libertades fundamentales. Y ahora vamos al principio de exclusión de analogía. Y es que este principio nos dice básicamente que está prohibido extender la aplicación de una norma a casos que no estén previstos. Y es que, leyendo textualmente, dice: solucionar un problema que no está expresamente resuelto en la ley utilizando una norma que regula una situación similar pero no idéntica. Básicamente, como el legislador no puede prever todas las situaciones futuras que la ley debe regular, es que se permite la analogía. Esto para regular, por ejemplo, los vacíos legales, como les llaman, puesto de que se debe fallar de algún modo aunque no hay una ley que lo regule. Eso sí, en materia penal, la analogía ni ideas anteriores no son aplicables, porque acá no caben lagunas o vacíos legales. Esto más que nada debido al principio de legalidad. Pues como dijimos anteriormente, es que las penas que no estén expresamente contempladas en la ley no constituyen delito y deben quedar impunes. Y recalco esa palabra de expresamente. Es por eso que cuando el juez establece el sentido, para determinar que supuesto se recoge, no puede ir más allá de los términos que dice la ley. Se tiene que seguir el tenor literal. Y es que bueno, vamos a tener que ver la analogía malam partem y la analogía in bonam partem. La analogía malam partem, la perjudicial, tiene una prohibición absoluta y está estrictamente prohibida.
porque básicamente atenta contra el principio de legalidad. Nullum crimen nulla poena sine lege. Como por ejemplo, una ley que establece un delito de robar objetos materiales. Aplicar esta norma, por ejemplo, en un caso de robo de información y de robo informático, datos informáticos, que no son materiales, sería una analogía mala in partem, ya que extiende la ley a un presupuesto no regulado. Y luego tenemos la analogía in bonam partem, que es la beneficiosa, que tiene un debate doctrinal. Esta analogía in bonam partem no está únicamente prohibida, y existe una discusión si se debería permitirse en ciertos casos. La posición mayoritaria lo rechaza, ya que la analogía, incluso si es favorable, torcería la voluntad del legislador, ya que este ha definido de forma clara que las conductas son sancionables y cuáles no. La función del juez es aplicar la ley y no interpretarla de forma extensiva, incluso si el resultado es favorable para el imputado. Luego tenemos a aquellos que la aceptan, que es la posición minoritaria, en donde la Constitución y el principio de legalidad buscan restringir la actuación punitiva del Estado, por lo que no habría inconveniente en aplicar la analogía si esta beneficia al acusado. Y luego, ya vimos el principio de reserva de ley. Bueno, acuérdense que todo esto dentro del principio de legalidad. Tenemos el principio de reserva de ley, exclusión de la analogía, y ahora vamos a ver la irretroactividad penal. Este principio de irretroactividad penal establece básicamente que las penas aplicables solamente pueden aplicarse ocurrido después de su entrada en vigencia y nunca de forma retroactiva para perjudicar al acusado. Y bueno, ahí está el principio pro reo, como muchos conocerán. Y bueno, así simple es el principio de retroactividad. Y bueno, claramente, si una ley posterior resulta más favorable para el acusado, debe aplicarse retroactivamente, que es la excepción de este. Esto está regulado en el artículo 19, numeral 3, inciso 8. El principio de taxatividad básicamente es que es un complemento del principio de legalidad, se dice, deben estar redactadas con precisión, claridad y estricta delimitación de las conductas sancionadas, de manera que básicamente no se genere ninguna duda. Bueno, ahora vamos con las leyes penales en blanco, perdón, hubo mucho problema. Y es que las leyes penales constan de dos partes, de una hipótesis y de una sanción. La hipótesis básicamente quiere decir que es la descripción de una conducta que está prohibida, y bueno, la sanción es el castigo. Y cuando estamos hablando de una pena que contiene la hipótesis y la sanción, le llamamos que es una ley completa. Oh, qué sueño. Y es que como ya sabemos que es una ley penales en blanco, ahora podemos darnos... No, perdón. Ahora que sabemos que son las leyes penales completas, es que ahora vamos a definir las leyes penales en blanco. Y es que son aquí a disposición emanada del poder legislativo para tipificar un delito en cual falta hipótesis o sanción, o una parte de aquella o de esta, necesitando entonces de otra disposición que la complete. Es decir, nos falta o la hipótesis o la sanción, pero no está completa. Y es que las leyes penales en blanco tienen su clasificación. Tenemos las leyes penales en blanco propias, las leyes penales en blanco impropias, las leyes penales irregulares y las leyes penales abiertas. Las leyes penales en blanco propias, y es que las leyes penales en blanco propias es que contienen una sanción penal, pero requieren de una norma de rango inferior para completar la descripción, la hipótesis que estábamos hablando anteriormente, de la conducta prohibida. Bueno, un ejemplo de la ley penal en blanco es que una ley que establece que será sancionado quien viole las disposiciones reglamentarias sobre seguridad sanitaria. En este caso, un reglamento administrativo determina cuáles son esas disposiciones. Ahora vamos a ver las leyes penales en blanco impropias, donde contienen la sanción penal, como vimos anteriormente, igual que las propias, pero en las leyes penales en blanco impropias necesitan ser completadas por otra norma de igual rango, otra ley, para definir la conducta posible. Entonces la diferencia entre la leyes penales en blanco propias y las impropias es que sí, ambos contienen la sanción, pero necesitan ser completadas su hipótesis, una en la impropia por otra ley de igual rango. En cambio las propias, porque las impropias es de igual rango y las propias de un rango inferior. Entonces, las leyes penales en blanco irregulares, la conducta prohibida está completamente descrita en la norma penal, pero se delega una disposición secundaria a la determinación de una sanción. Es decir, tenemos la hipótesis, pero no tenemos la sanción. Esta es la ley penal en blanco irregular. Por ejemplo, una ley establece que será sancionado quien cometa actos de corrupción, pero deja un reglamento la tarea de determinar las penas específicas. La sanción no está. Eso sí, las leyes penales en blanco irregulares son inconstitucionales. Y luego tenemos las leyes penales abiertas, que son normas que otorgan discrecionalidad total al juez para completar la definición de conducta punible o la pena. Estas claramente son inaceptables en los sistemas penales, ya que violan el principio de legalidad
y de taxatividad. Y es que claro, como dijimos anteriormente respecto a la constitucionalidad de la ley penal en blanco, es que el proyecto de constitución aprobado en la comisión de 1980 se acordó el principio de legalidad no permitiría la existencia de leyes penales en blanco, por lo que se formularía el siguiente principio: ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se pretende sancionar esté expresa y completamente descrita en ella. A pesar de esto, es que el texto de la Constitución no incluye el adverbio completamente, por lo que se concluye que si existe la posibilidad de que las leyes penales puedan ser completadas por una ley penal, por una ley adversa. Entonces, vamos a ir viendo cada una. Igual ya les di una idea de cuáles sí y cuáles no. El principio de la ley, bueno, de las leyes penales en blanco propias, la Constitución permite que la hipótesis sea completada por un texto diverso, por una ley de rango inferior, puesto que se cumpliría con el principio de taxatividad. Luego, las leyes penales en blanco irregulares, que son aquellas que dijimos que son a cabo de completadas por otra ley, es que según la Constitución, la ley que fija una conducta delictiva debe contener la sanción, sin que el legislador pueda encomendar esta tarea de texto a un texto normativo posterior, por lo que este tipo de leyes en blanco son inconstitucionales. Es decir, entonces, las leyes penales en blanco irregulares son inconstitucionales, como les dije anteriormente. Luego, sobre las leyes penales en blanco impropias, serán constitucionales solo cuando el complemento hecho por otra ley refiera solo a los aspectos circunstanciales. Entonces, las leyes penales en blanco impropias sí van a ser constitucionales solo cuando el complemento por otra ley se refiera en aspectos circunstanciales. Y luego, por último, sobre las leyes penales abiertas, son siempre inconstitucionales. Como dijimos, la descripción del juez, no, aquí no, dado que daría arbitrariedad, etc. Y ahora que vimos los límites formales, vamos a los límites materiales. Y bueno, ahora vamos a leer los límites materiales, propiamente tal. Los límites materiales en el derecho penal básicamente son principios que restringen el contenido de las normas penales. Recuerden, y vamos a repasar un poco, que los límites formales del derecho penal son principios que regulan las fuentes y el procedimiento en el cual se crean y se aplican las normas penales. En cambio, acá sus principios son principios que restringen el contenido de las normas penales, estableciendo lo que puede o no ser regulado como delito y bajo qué condiciones puede imponerse una pena. Y acá su objetivo es básicamente garantizar que las leyes penales respeten la dignidad, los derechos fundamentales y los valores esenciales del Estado de Derecho. Y es que dentro de los límites materiales tenemos distintos principios. Tenemos el principio de lesividad, o también llamado ofensividad, el principio de intervención mínima, el principio de proporcionalidad, el principio de humanidad en las penas y el principio de culpabilidad. Todos estos de memoria, conchetumare. Y es que respecto al principio de lesividad, la intervención penal solo es legítima cuando se busca proteger bienes jurídicos esenciales que hayan sido lesionados o puestos en peligro. Por ejemplo, penalizar el consumo de drogas personales puede considerarse contrario a este principio, ya que no afecta directamente bienes de terceros. Luego tenemos el principio de intervención mínima, donde básicamente el derecho penal debe ser la última ratio. Es decir, el derecho penal solo debe intervenir cuando necesitan otros mecanismos menos lesivos para resolver un problema social, como por ejemplo los conflictos familiares por incumplimiento de acuerdos económicos podrían resolverse mejor por una vía civil que con penas privativas de libertad. Luego tenemos el principio de proporcionalidad, donde básicamente dar una ley, donde básicamente el principio de proporcionalidad, como propiamente lo dice la palabra, es que debe haber una proporción razonable entre la gravedad del delito y la pena que se le asigna. Como por ejemplo, penalizar 10 años de cárcel a un ladrón de alimentos sería desproporcionado. Luego tenemos el principio de humanidad de las penas, donde básicamente las penas no pueden ser como por ejemplo torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos. Y es que se tiene que respetar acá la dignidad humana del condenado. Luego tenemos el principio de culpabilidad, que básicamente nadie puede ser castigado por un hecho que no le sea imputable a nivel personal y subjetivo. Y bueno, por último tenemos el derecho penal enemigo. Y es que este nos dice que básicamente ciertas personas, debido a la gravedad de sus acciones o condición, deben ser tratadas como enemigos del Estado. Y es que por eso son sometidas a un sistema distinto, más severo y sin las mismas garantías. Y es que este derecho se contrasta con el derecho penal ciudadano, que aplica principios de legalidad, culpabilidad y garantías procesales, buscando siempre la retribución proporcional y la rehabilitación del infractor.